Desiderio Arias, conocido militar y caudillo dominicano, nació en el año 1872 en la comunidad Muñoz de Puerto Plata. Los padres de Desiderio eran Tomás Arias y María Eugenia Peña. Siendo un niño, fue trasladado a la comunidad de Cañongo de Montecristi, donde asumió su crianza el hacendado Adolfo Beliar. Viviendo con esa familia, Desiderio Arias se inicia en el trabajo y pasa su niñez y juventud trabajando en la línea noroeste. En 1899, tras el ajusticiamiento de Ulises Heró, Desiderio se fue al monte con la carabina al hombro para luchar contra los remanentes de la tiranía. El ajusticiamiento de Ulises Heró es el momento a partir del cual él comienza a descollar como militar, como un guerrillero montonero que se alinea con el partido jimenista de los Bolos, colaboró en el primer gobierno de Jiménez una vez derrogado Lilis. En 1902, disgustado por el respaldo de las autoridades al golpe de Estado que encabezó Horacio Vázquez contra el presidente Juan Isidro Jiménez, abandonó la ciudad. Ese mismo año fue designado comandante de armas y en 1904 gobernador provincial de Montecristi. Tomó parte de todos los combates que se libraron en la región noroeste al lado de Demetrio Rodríguez. El nuevo gobierno reconoció el trabajo que realizó Desiderio Arias para acabar con los remanentes de Lilis en la línea noroeste. Era un individuo que reunía varias condiciones en su haber. Por un lado, un individuo extremadamente popular en la línea noroeste, en toda esa zona de Montecristi, La Jabón, hasta Santiago. Era uno de los individuos más populares, con un arraigo, con un nivel de, vamos a decir, de prestigio en toda esa región, que le permitió configurarse como el líder más carismático de toda la línea noroeste, de Santiago hacia allá. Y precisamente por el liderazgo que tenía en la región, en el gobierno de Carlos Morales Alanguasco, 1903-1905, ya Desiderio Arias asume funciones de cierta importancia en la línea noroeste. En 1905, Morales Languasco es forzado a renunciar y abandonar el país, y el vicepresidente Ramón Cáceres tomó posesión de la primera magistratura. Desiderio Arias se une al general Demetrio Rodríguez y se rebelan contra Ramón Cáceres en el noroeste, pero las fuerzas del gobierno doblegaron a los insurrectos y lograron sofocar la revuelta. Rodríguez resultó muerto y Arias va al exilio en Ponce, Puerto Rico, y luego a Cuba. Desiderio era opuesto al gobierno de Ramón Cáceres, era un opositor radical, era uno de los que en Montecristi constituía un foco de resistencia fundamental, era el que representaba el jimenismo en Montecristi, al igual que Demetrio Rodríguez. Y cuando regresa Desiderio Arias a la República Dominicana en 1911, asume el liderazgo político y militar en la línea noroeste y de inmediato se sumó a las cruentas luchas de entonces en las que se destacó como dirigente de la facción Pata Prieta del Partido Jimenista. Porque Desiderio le divide el partido a Jiménez, que eran los Bolos, no serían los Bolos Patas Blancas, y ya Jiménez le había dado demasiado poder a Desiderio, o Desiderio conquistó ese poder. Desiderio Arias se trasladó a San Tomás, donde Horacio Vázquez se preparaba para combatir contra el gobierno. Desde ahí atravesó con su guerrilla la frontera norte de Haití hasta llegar a Montecristi. Posteriormente luchó contra los planes del presidente José Bordas Valdés de perpetuarse en el poder y luego fue uno de los artífices del triunfo en 1914 de Juan Isidro Jiménez, quien participó aliado a Federico Velázquez en la denominada Conjunción. Y cuando regresó a la presidencia, Juan Isidro Jiménez designa a Desiderio Arias ministro de Guerra y Marina. A partir de ahí, pues, Desiderio Arias asume una serie de actitudes y comportamientos que para algunos
son actitudes y comportamientos deleznables, es decir, de querer prácticamente conminar al presidente a que accediera a una serie de peticiones de carácter caudillista o personales, a las cuales no accede el presidente Jiménez. Como el presidente Jiménez no podía satisfacer los pedimentos de Desiderio Arias, estaba decidido a destituirlo del cargo, pero antes de que esto sucediera, Desiderio Arias se insubordinó contra el presidente Jiménez, porque el gobernante había ordenado el arresto de 2 generales de la Guardia Republicana ligados a la tendencia del caudillo liniero. La reacción fue que Desiderio se amotinó el 15 de abril de 1916 en la fortaleza Osama para protestar contra el arresto de los 2 oficiales comprometidos con él dentro del partido de gobierno. Los generales Cesario y Mauricio Jiménez fueron confinados en una estancia de las afueras de la capital por órdenes del presidente Jiménez. Los norteamericanos ofrecieron su ayuda para someter al rebelde Desiderio, pero Jiménez rechazó la oferta y esa fue una de las excusas para realizar la ocupación del territorio nacional por Estados Unidos en 1916. A Desiderio Arias le dan un ultimátum cuando los norteamericanos entran a lo que vamos a decir las costas dominicanas. E incluso hubo un incidente con Desiderio Arias en la zona de lo que antes se llamaba Pajarito, que hoy se llama Villa Duarte, donde prácticamente a él lo conminaron a salir de allí. Y fueron los seguidores de Desiderio Arias quienes se enfrentaron a los ocupantes norteamericanos en la línea noroeste, notándose la ausencia de Desiderio, quien nunca tuvo al frente de esa resistencia a la que se integraron algunos luchadores que no eran desideristas, como es el caso de Cayo Báez, quien fue capturado y rudamente torturado por los intervencionistas que buscaban sacarle información que él desconocía. Cuando vienen los norteamericanos, el primer frente de batalla se le organiza en la Barranquita, en Mao, Valverde. Ahí estaban dirigiendo los reductos del ejército dominicano que eran desideristas, eran seguidores de Desiderio Arias. Ahí estaba Carlos Daniel, Carlisto Daniel y Maximito Cabral, hijo de Máximo Cabral, que era un ex restaurador. Cuando Desiderio Arias salió de la capital, decide irse a la línea noroeste para desde allí combatir en un lugar que le era más familiar y donde tenía cierto respaldo militar y no estaba al alcance directo de las tropas de ocupación norteamericana que habían ocupado la ciudad de Santo Domingo. La resistencia estaba sustentada sobre una base muy desigual, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista de la calidad de los pertrechos, de las armas, y finalmente fueron derrotados unos 80 sublevados, unos 80 insurrectos entre civiles y militares que combatieron en la Barranquita. El 6 de julio de 1916, Desiderio Arias decide entregarse al alcalde de la ciudad de Santiago. Y desde ese entonces Desiderio se apartó de las actividades políticas y se dedicó a las actividades privadas durante 14 años. En 1924 se realizaron las elecciones que fueron ganadas por Horacio Vázquez, lo que puso fin a la intervención norteamericana y reaparece Desiderio Arias. Él vuelve entonces a la escena política y lo hace nueva vez en contra de lo que habían sido sus enemigos naturales, que era la gente de Horacio Vázquez, los coludos, eran sus enemigos naturales, y él salta a la escena justamente del lado del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1930, Desiderio Arias reaparece como un soldado a favor de la causa del movimiento cívico que encabezaba Rafael Estrella Ureña y cuyo movimiento contaba con el respaldo de Rafael Leónidas Trujillo, quien fue el jefe del ejército en el derrocamiento de Horacio Vázquez. Como parte de esa acción, destituyen a Horacio Vázquez y al vicepresidente José Dolores Alfonseca y designan como presidente provisional de la República a Rafael Estrella Ureña. En esta circunstancia, donde Rafael Estrella Ureña organiza las elecciones, unas elecciones amañadas, manejadas por él y por Trujillo, donde en principio se presenta a Trujillo como candidato presidencial y Estrella Ureña como candidato vicepresidencial. Hubo otros candidatos, pero con la represión tan cruenta que desató Trujillo en contra de los candidatos Federico Velázquez, pues entonces se ven obligados
a salir del escenario político, y prácticamente Trujillo y Estrella Ureña son los únicos que tercian en ese proceso de 1930. Y con ese escenario preparado, todo se ejecuta, y en mayo de 1930 fueron celebradas las elecciones y Rafael Trujillo fue electo presidente. Justamente en esas elecciones, Desiderio Arias participó también, y lo hizo como candidato a senador de Santiago, saliendo electo de una forma abrumadora como senador por la provincia de Santiago. Y a partir de ahí llega lo que podríamos decir la etapa final de Desiderio Arias. Al poco tiempo de ser senador, Desiderio Arias se sublevó contra el tirano Trujillo, quien no le permitió posibilidad de que le hiciera lo mismo que había hecho a otros presidentes, como el caso del presidente Jiménez. Desiderio lanzó un comunicado, una comunicación a Trujillo específicamente, diciéndole que las razones por las que él había participado en el movimiento cívico para destituir el gobierno de Horacio Vázquez eran razones que quedaban insatisfechas, que él había traicionado, que no había llenado sus expectativas y que por eso él se declaraba en rebeldía. En los primeros días de junio de 1931, al enterarse de que un grueso contingente militar se dirigía a su residencia para eliminarlo, Desiderio Arias se dirigió a las lomas de Gurabo Adentro en Mao, donde fue asesinado el 20 de junio por las tropas oficiales comandadas por el teniente Ludovino Fernández. Mataron a Desiderio, el guerrillero sin miedo, lo traicionaron amigos, por cobardía y por dinero, fue por los montes de Mao que le tendieron celada, un hombre de ese valor solo muere en emboscada. Mataron a Desiderio, el rebelde guerrillero, su muerte mató los nombres de los hombres traicioneros. Aquello fue una muerte patética, una cosa horrorosa, porque le cortan la cabeza a Ludovino Fernández, que era uno de los cancerberos del régimen de Trujillo, de los perros de presa, y exhibió la cabeza en bandeja de plata por el parque de Santiago. Entonces le trajeron la cabeza a Trujillo como trofeo de guerra. Era una modalidad. Trujillo dijo que no, que esa cabeza se la devuelvan y se la pongan a su cadáver. Hubo una confusión ahí, por eso el cuerpo de Desiderio está sepultado con otra cabeza que no es la suya, ¿verdad?, en el cementerio de la catedral, o estaba, no sé si está todavía, y la cabeza de Desiderio con otro cuerpo está en el cementerio de Montecristi, donde está sepultada su esposa, Pomona Navarro. Con esto, Trujillo quería descabezar no solo a Desiderio Arias, sino descabezar lo que era el caudillismo tradicional que había imperado hasta ese momento, de la mano de Horacio Vázquez, de la mano de Juan Isidro Jiménez, que había muerto en 1919. Es decir, prácticamente con Desiderio Arias él quería terminar esa parte de la política dominicana para entonces iniciar otra parte de la política dominicana, que es la política dictatorial. Pese a ser un hombre de origen humilde, Desiderio Arias llegó a general porque demostró pasión en su lucha. Pero su trayectoria genera contradicciones y depende quién analice su vida, porque mientras los norteamericanos lo consideraban un villano, un corrupto y un pervertido, sin embargo los testimonios de la época revelan que Desiderio Arias no acumuló fortuna ni se manchó con la corrupción del Estado, a pesar de ocupar varios puestos en los gobiernos, y sí se preocupó mucho por ser un hombre de honor.